Hola a todos, bienvenidos a esta presentación introductoria sobre el diseño de experimentos, también conocido como DOE por sus siglas en inglés Design of Experiments. En esta sesión revisaremos qué significa diseñar un experimento, por qué no basta con realizar pruebas al azar y cómo esta herramienta estadística permitirá analizar sistemas o procesos de manera ordenada. La finalidad es comprender que el diseño de experimentos no solo sirve para obtener datos, sino para generar conocimiento confiable a partir de pruebas planeadas adecuadamente. El diseño de experimentos puede entenderse como la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso mediante pruebas planeadas. Esto significa que no se trata simplemente de probar por probar. Un experimento bien diseñado parte de una pregunta bien clara y aparte define qué variables se van a modificar, qué respuesta se va a medir y bajo qué condiciones se realizará la prueba. En ingeniería, esto es especialmente importante porque muchas decisiones técnicas dependen de resultados experimentales. Por ejemplo, seleccionar un material, mejorar un proceso, optimizar una condición de operación o, por supuesto, reducir fallas. Para realizar un diseño de experimentos, no basta con tener una idea general de lo que se quiere probar. Es necesario seguir una estrategia ordenada que permita pasar de un problema de investigación a una conclusión basada en datos. El primer paso es definir el problema. Aquí se identificará qué situación se quiere estudiar, mejorar o resolver. Por ejemplo, en ingeniería aeronáutica podría ser reducir la vibración de una pieza, mejorar la sustentación de un perfil alar o disminuir el consumo de combustible. El segundo paso es seleccionar los factores. Los factores son las variables que se van a medir o modificar durante el experimento. Por ejemplo, el tipo de material, la velocidad del flujo, el ángulo de ataque o la temperatura de operación. Después se debe diseñar el experimento. En esta etapa se decide cuántos niveles tendrá cada factor, cuántas repeticiones se realizarán, qué variable de respuesta se medirá y cómo se controlarán las condiciones externas. El cuarto paso es la recolección de datos. Esto debe de hacerse de manera ordenada, siguiendo el mismo procedimiento para todas las pruebas. Esto para evitar errores o sesgos. Posteriormente se analizan los resultados mediante herramientas estadísticas. Aquí se podrá evaluar si los factores realmente influyeron sobre la respuesta o si las diferencias observadas pueden deberse al azar. Finalmente, se obtiene una conclusión. Esta conclusión no debe basarse en intuiciones, sino en la evidencia obtenida durante el experimento. Por eso, el diseño de experimentos permite tomar decisiones más confiables y fundamentadas en ingeniería. Para seleccionar correctamente un diseño experimental es necesario considerar algunos aspectos clave desde el inicio. No todos los experimentos se diseñan de la misma forma porque cada problema tiene objetivos, condiciones y limitaciones diferentes. El primer aspecto es el objetivo del experimento. Antes de realizar cualquier prueba se debe tener claro qué se quiere lograr. El segundo aspecto es el número de factores a estudiar. Un factor es una variable que puede influir en la respuesta. El tercer aspecto es el número de niveles de cada factor. Los niveles son los valores o categorías que se van a probar. El cuarto aspecto corresponde a los efectos que interesa investigar, es decir, la relación entre los factores y la respuesta. No solo importa saber si un factor influye, sino también cómo influye y si interactúa con otros factores. Finalmente, se debe considerar el costo del experimento, el tiempo disponible y la precisión deseada. En ingeniería, muchas pruebas suelen ser costosas y requieren equipo especializado, por lo que el diseño de experimentos ayuda a planear pruebas eficientes sin perder la confiabilidad en los resultados. Una vez que se tiene claro qué es un experimento y qué aspectos deben considerarse para diseñarlo, es importante reconocer que existen diferentes tipos de diseños experimentales. La elección del diseño dependerá principalmente del objetivo que se quiera alcanzar. En primer lugar, un diseño experimental puede utilizarse para comparar dos o más tratamientos. Por ejemplo, comparar la resistencia de diferentes materiales utilizados en componentes aeronáuticos. También puede emplearse para estudiar el efecto de varios factores sobre una respuesta. En este caso, podríamos analizar cómo influyen el ángulo de ataque, la velocidad del flujo y el tipo de perfil alar sobre la sustentación. Otro objetivo puede ser determinar el punto óptimo de operación de un proceso. Por ejemplo, encontrar la combinación de velocidad, altitud y carga que permita reducir el consumo de combustible. Además, algunos diseños se utilizan para optimizar una mezcla, como podría ocurrir al formular un material compuesto o un recubrimiento con diferentes proporciones de componentes.
Finalmente, existen diseños orientados a reducir el efecto de factores no controlables. Esto es muy importante en ingeniería, porque muchas veces hay condiciones externas que no se pueden eliminar por completo. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la vibración o variaciones del entorno. Por lo tanto, el diseño experimental no se elige al azar. Debe seleccionarse de acuerdo con el número de los factores, los niveles que se van a probar, los efectos estudiados y las restricciones prácticas del experimento. En esta diapositiva se muestra una clasificación general de los diseños experimentales. La idea principal es reconocer que el tipo de diseño de experimento se selecciona según el objetivo del experimento. El primer grupo corresponde a los diseños para comparar dos o más tratamientos. Estos se utilizan cuando se quiere saber si existen diferencias entre varias alternativas. Por ejemplo, comparar tres materiales aeronáuticos para determinar cuál presenta mayor resistencia mecánica. Dentro de este grupo se encuentran el diseño completamente al azar, el diseño de bloques completos al azar y el diseño de cuadrados latinos. El segundo grupo incluye los diseños para estudiar el efecto de varios factores. Estos son principalmente útiles cuando se desea analizar más de una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, evaluar cómo influyen el ángulo de ataque, la velocidad del flujo y el tipo de perfil alar sobre la sustentación. Aquí aparecen los diseños factoriales completos, fraccionados, anidados y en parcelas divididas. El tercer grupo corresponde a los diseños para la optimización de procesos. Estos se utilizan cuando no solo se quiere comparar tratamientos, sino también se quiere encontrar la mejor combinación de condiciones. Por ejemplo, determinar qué combinación de velocidad, altitud y carga permite reducir el consumo de combustible. En este grupo se encuentran los modelos de primer orden y de segundo orden, como el diseño de composición central o el diseño box. El cuarto grupo son los diseños robustos. Estos buscan que un proceso o un producto mantenga un buen desempeño, aunque existan variaciones externas difíciles de controlar, dígase temperatura, humedad o vibración. Finalmente, están los diseños de mezclas, que se utilizan cuando la respuesta depende de la proporción de los componentes. Por ejemplo, en el desarrollo de materiales compuestos, recubrimientos o formulaciones especiales. Esta clasificación permite entonces seleccionar el diseño experimental más adecuado. Después de diseñar y ejecutar un experimento, el siguiente paso es analizar los datos obtenidos. Para ello se utiliza la inferencia estadística. La inferencia estadística permite estudiar una muestra y a partir de ella obtener conclusiones sobre una población completa. Esto es muy importante porque en la mayoría de los casos no es posible medir todos los elementos de una población. Por ejemplo, no se puede probar cada pieza producida, cada vuelo posible o cada condición de operación de una aeronave. Por eso se trabaja con muestras representativas. En esta diapositiva se resumen los conceptos principales que se utilizan en la inferencia estadística. Primero están la población y la muestra. La población representa el conjunto total que se desea estudiar, mientras que la muestra solamente es una parte de esa población. También aparecen los parámetros y estadísticos. Los parámetros describen características de la población, como la media poblacional o la varianza poblacional. Los estadísticos, en cambio, se calculan a partir de la muestra. Pueden ser la media muestral o la desviación estándar muestral. En esta diapositiva se presentan algunas de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en inferencia estadística: la distribución normal Z, la distribución T de Student, la chi cuadrada y la F de Fisher. Una distribución de probabilidad es un modelo teórico que describe cómo se comportan los valores de una variable aleatoria. En otras palabras, nos ayuda a entender qué tan probable es obtener ciertos resultados bajo determinadas condiciones. La primera es la distribución normal Z. Esta distribución es continua y simétrica con forma de campana. Se utiliza principalmente cuando se trabaja con medias, estimaciones y pruebas de hipótesis, especialmente cuando se conoce la desviación estándar poblacional o cuando el tamaño de la muestra es grande. La segunda es la T de Student. Es similar a la normal, pero tiene colas más amplias. Se utiliza cuando se trabaja con muestras pequeñas o cuando no se conoce la desviación estándar poblacional. Por ejemplo, puede emplearse para comparar la resistencia promedio de dos materiales cuando solo se cuenta con pocas probetas. La tercera es la distribución chi cuadrada. Esta distribución es positiva y asimétrica. Se utiliza en análisis relacionados con varianzas, pruebas de bondad de ajuste y pruebas de independencia. En ingeniería puede servir para analizar si la variabilidad de un proceso se mantiene dentro de ciertos límites. Finalmente, la F de Fisher también es una distribución positiva y asimétrica. Su uso principal está en el análisis de varianza o ANOVA.
donde permite comparar la variabilidad entre grupos con la variabilidad dentro de los grupos. La idea clave es que no se elige una distribución al azar. Cada distribución se aplica y se selecciona según el tipo de dato, el parámetro de interés y el objeto de análisis. Por eso, antes de aplicar una prueba estadística, primero debemos identificar qué queremos comparar o estimar. En esta diapositiva revisamos dos formas básicas de estimar parámetros poblacionales a partir de una muestra, la estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual consiste en utilizar un solo valor de la muestra como mejor aproximación del parámetro poblacional. Por ejemplo, si se desea estimar la resistencia promedio de un material aeronáutico, se puede tomar una muestra de 2 probetas, medir su resistencia y calcular la media muestral. Esa media muestral se utiliza como estimación de la media poblacional. Aquí aparecen 3 parámetros importantes: la media, la proporción y la varianza. La media permite estimar el promedio de una población, mientras que la proporción permite estimar la frecuencia o porcentaje de una característica, y la varianza permite estimar qué tan dispersos o variables son los datos. Sin embargo, una estimación puntual por sí sola no muestra la incertidumbre asociada al cálculo, por eso se utilizan los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza, entonces, es un rango de valores calculado a partir de los datos muestrales, que tienen cierta probabilidad de contener el valor verdadero del parámetro poblacional. Por ejemplo, si se calcula un intervalo de confianza del 95%, se está trabajando con un nivel de confianza de 1 menos alfa, donde alfa representa el nivel de error aceptado. En la gráfica se observa que la estimación puntual queda al centro, mientras que el intervalo se extiende hacia un límite inferior y un límite superior. Esto permite expresar el resultado de una manera más informativa, porque no solo se reporta un valor, sino también un rango probable. En resumen, la estimación puntual entrega un único valor como aproximación, mientras que la estimación por intervalo entrega un rango de valores con un nivel de confianza determinado. En esta diapositiva se presenta el concepto de prueba de hipótesis, una herramienta de la inferencia estadística que permite evaluar afirmaciones sobre una población utilizando datos obtenidos de una muestra. Una prueba de hipótesis inicia con el planteamiento de 2 afirmaciones: la hipótesis nula, representada como H0, y la hipótesis alternativa, representada como H1. La hipótesis nula generalmente indica que no existe diferencia, que no hay efecto o que el parámetro tiene un valor específico. La hipótesis alterna, por lo tanto, representa lo que se busca evidenciar con los datos. También aparece el nivel de significancia alfa. Este valor representa el riesgo máximo aceptado de cometer un error de tipo 1, es decir, rechazar H0 cuando en realidad es verdadera. En muchos análisis se utiliza un alfa del 0,5, aunque este valor depende del contexto y del nivel de exigencia del estudio. Otro elemento importante es el valor P. Este valor indica qué tan probable sería obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula fuera verdadera. Si el valor P es menor o igual que el alfa, se rechaza H0. Si el valor de P es mayor que el alfa, entonces no se rechaza H0. El flujo general de una prueba de hipótesis consiste en 4 pasos. Primero se plantean H0 y H1. Después se calcula la estadística de prueba o el valor P. Posteriormente se compara el valor P con alfa y finalmente se toma una decisión. Por ejemplo, si se quiere verificar si el volumen promedio de llenado de una botella es de 500 mililitros, se puede plantear de la siguiente manera. La hipótesis nula es que el promedio es igual a 500. La hipótesis alterna, por ejemplo, puede ser que la media es diferente de 500. Si el valor P es menor o igual que el alfa, se concluye que existe evidencia suficiente para afirmar que la media difiere de 500 mililitros. Si el valor P es mayor que alfa, no hay evidencia suficiente para afirmar que la media sea diferente. En el contexto de diseño de experimentos, las pruebas de hipótesis son esenciales porque permiten definir si un factor realmente tiene efecto sobre la variable de respuesta o si las diferencias observadas pueden deberse únicamente al azar. Los criterios de rechazo o de aceptación son las reglas que permiten decidir si se rechaza o no la hipótesis nula, representada como H0. Primero tenemos el valor crítico. Este valor separa la región de aceptación de la región de rechazo, es decir, marca el límite a partir del cual un resultado se considera lo suficientemente extremo como para rechazar la hipótesis nula. Después aparece la región crítica, también llamada como región de rechazo. Esta región contiene los valores del estadístico de prueba que se quiere rechazar, H0. Si el resultado calculado cae dentro de esta zona, se concluye que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula.
También es importante distinguir entre pruebas de una y de dos colas. La prueba de una cola se utiliza cuando la hipótesis alternativa plantea una dirección específica, por ejemplo, que la medida sea mayor o menor que cierto valor. En cambio, una prueba de dos colas se utiliza cuando solo interesa saber si existe diferencia, sin especificar si es mayor o menor. Otro criterio importante es la comparación con alfa. Alfa representa el nivel de significancia, es decir, el margen de error que se está dispuesto a aceptar. Cuando se trabaja con valor P, la regla es general. Si el valor P es menor o mayor que el alfa, se rechaza H0. Si el valor P es mayor que el alfa, no se rechaza H0. En la gráfica se observa una distribución muestral bajo H0. La zona central corresponde a la región de aceptación, mientras que los extremos corresponden a las regiones de rechazo. En una prueba de dos colas, alfa se divide en dos partes, alfa entre 2 en cada extremo. En resumen, la decisión depende de dónde cae el estadístico de prueba o de cómo se compara el valor P con alfa. Si el resultado cae en la región crítica, se rechaza H0. Si cae en la región de aceptación, no se rechaza H0. La parte central de la diapositiva muestra los estadísticos de prueba. Cada estadístico transforma los datos de la muestra en un valor que puede compararse con una distribución teórica Z, T o chi cuadrada según corresponda. La columna final indica cuándo se utiliza cada prueba. En general, la prueba Z se utiliza cuando la desviación estándar poblacional es conocida o la muestra es grande. La prueba T se utiliza cuando la desviación estándar poblacional no se conoce y la muestra es pequeña. La prueba chi cuadrada se utiliza cuando el interés principal es analizar la varianza. En resumen, estas pruebas permiten tomar decisiones estadísticas sobre parámetros poblacionales. En diseño de experimentos son principalmente útiles porque ayudan a determinar si una respuesta promedio cumple con una especificación o si la variabilidad del proceso es aceptable. La hipótesis para dos medias se utiliza cuando se desea comparar dos grupos o dos poblaciones para determinar si sus promedios son estadísticamente diferentes. En este tipo de prueba, generalmente se plantea una hipótesis nula donde se establece que las dos medias son iguales, es decir, H0 indica que no existen diferencias significativas entre los grupos. Por otro lado, la hipótesis alterna plantea que las medias son diferentes, o bien que una media es mayor o menor que la otra dependiendo del objeto de análisis. En esta última diapositiva se presenta la igualdad de varianzas, un procedimiento estadístico que permite evaluar si dos o más poblaciones tienen una variabilidad similar. Hasta ahora hemos hablado de comparar medias, pero en muchos experimentos también es importante comparar la variabilidad. En ingeniería no solo interesa que un proceso tenga un buen promedio, sino que sus resultados sean constantes y confiables. Por ejemplo, dos materiales pueden tener una resistencia promedio parecida, pero si uno de ellos presenta mucha variabilidad, su comportamiento puede ser menos predecible y por lo tanto menos seguro para una aplicación aeronáutica. La prueba más común para comparar dos varianzas es la prueba F. En esta prueba la hipótesis nula plantea que las varianzas son iguales, mientras que la hipótesis alterna indica que las varianzas son diferentes. El estadístico F se calcula como el cociente entre dos varianzas muestrales. Generalmente se coloca la varianza mayor en el numerador para facilitar la comparación. Después, este valor se compara con la distribución F para decidir si la diferencia entre varianzas es estadísticamente significativa. También puede realizarse la comparación mediante un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Si el valor 1 pertenece al intervalo, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las varianzas pueden considerarse iguales. Si el valor 1 no pertenece al intervalo, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las varianzas en efecto son diferentes. En el contexto de diseño de experimentos, este análisis es importante porque muchas pruebas estadísticas, como algunas pruebas T o el ANOVA, asumen que las varianzas de los grupos son similares. Como cierre, es importante recordar que la prueba F requiere muestras independientes y poblaciones aproximadamente normales. Si estos supuestos no se cumplen, se debe considerar métodos robustos o transformaciones de los datos. Analizar la igualdad de varianzas, entonces, permitirá evaluar no solo el promedio de una respuesta, sino la estabilidad y confiabilidad del proceso experimental. Con esto concluimos la introducción al diseño de experimentos. Recuerden que experimentar no significa probar al azar, sino planear qué se va a modificar, qué se va a medir y cómo se analizarán los resultados. En ingeniería aeronáutica, el diseño de experimentos nos permitirá tomar decisiones más confiables, optimizar procesos y reducir errores mediante el uso adecuado de datos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.